Hola granjeros, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para esta grandiosa comunidad. Esta vez les hablaré con respecto de cómo empezar en el cuidado de las plantas. Espero y les ayude este video, y sin más por decir, comencemos. No todas las plantas requieren los mismos cuidados. Esto dependerá de factores como el riego, luz solar, abonado y pH. De manera especial, hay plantas que necesitan demasiada cantidad de agua, como los plátanos y aguacates, mientras que otras plantas, como las cactáceas, pueden sobrevivir con muy poca agua. Al igual, con la luz solar, las plantas pueden preferir ya sea luz directa o sombra junto a la ventana. El abonado dependerá de los requerimientos de la planta, como es el caso de la berenjena, tomate, apio y calabaza, que necesitarán de alguna dosis constante de abono orgánico, mientras que las zanahorias, rábanos o guisantes no les pasará nada si no le dosificamos abono. Un promedio del 42% de las plantas prefieren suelos neutros, es decir, con un pH de 7, como puede ser el caso de la coliflor o espinaca, mientras que un 20% de cultivos como el apio y habas prefieren suelos alcalinos superiores a 7 de pH. El 38% de las plantas como el maíz o pimiento prefieren suelos ácidos o menor a los 7 de pH. Ahora que ya sabes un poco sobre los cuidados de las plantas, deberás comprar o conseguir una planta. Debes asegurarte de que en el lugar de compra las plantas tengan un buen aspecto, o que al menos la que tú quieres esté en buenas condiciones. Con esto me refiero a que no debe tener las hojas amarillentas o con puntos de colores, ya que podrían ser indicios de enfermedades que pueden dañar a nuestra planta. De igual manera, deberás pensar en un lugar donde las colocarás. Por ejemplo, si será junto a una ventana, deberá ser una planta de sombra. Debes preguntar por su velocidad de crecimiento, ya que si tu casa es pequeña, en poco tiempo la tapizará. O si no cuentas con demasiado tiempo, alguna que no necesite demasiada agua será la ideal. Es decir, debes pensar en qué plantas se pueden adaptar a tu casa o hábitos. Si te gustaría seguir viendo contenido de este tipo para que tus plantas crezcan y se vean bien, ya sabes qué hacer. Para que tenga un óptimo crecimiento debes estar vigilando detalladamente sus hojas y tallos, porque los bichitos como los pulgones podrían dañarlas, y si los detectas a tiempo, buscar algún insecticida orgánico o fabricar el tuyo. Debes procurar no excederte de la cantidad del agua. Las plantas de interiores suelen ser tropicales y menos es más, por lo que deberás regar pocas veces al mes su maceta. Además de que te será útil separarlas, por ejemplo, las que necesiten demasiada agua, plántalas afuera para que no tengas que gastar agua en el riego y la lluvia se encargará de regarlas. Mientras que para las del interior, será tu tarea mantenerlas una humedad estable de 40%. Además de que debes dejar de tirar los desperdicios orgánicos, muchos de ellos te son necesarios en el abonado. Las cáscaras de plátano aportan magnesio y potasio, los cascarones de huevo, calcio y fósforo. En los próximos videos les enseñaré qué desechos domésticos debes aprovechar en tu huerto. Por último, te diré que deberás trasplantar tu planta al menos cada 2 años, o si es pequeña, una maceta un poco más grande le dará total libertad para crecer. Así que asegúrate de tener una maceta de buen tamaño y con un buen drenaje. Espero y te haya resultado útil esta información. Y si tienes dudas o propuestas, déjamelo saber en los comentarios. Clica al botón de like y suscripción de este canal para que te sigan llegando notificaciones cada vez que suba un nuevo video y para que tus plantas se vean increíbles. Bueno, nos vemos pronto y gracias. Llegamos al final del video. Ya me equivoqué. Debes preocuparte de no exceder. No puede ser. Ay, pues. Será junto a una ventaja, ya que me equivoqué más bien, puedo decir eso.